gusto de reencontrarme con todos ustedes en otra edición de Séptima Noche en Celta Televisión desde Confitería La Perla, con la cámara de Ariel Wolfram y nuestros invitados de siempre, gente que se caracteriza en la ciudad por una trayectoria honesta, limpia, de acción solidaria hacia otros. Y en este caso voy a tener el gusto enorme de reencontrarme después de un tiempo con Aldo Vidal. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Gracias por aceptar la invitación, ¿no? Bueno, gracias a vos también por la invitación. Es muy lindo reencontrarse y poder charlar después de un tiempo de tranquilidad. Es cierto, claro. No estar en una actividad tan intensa. La actividad intensa se daba a través de tu gestión pastoral en la Iglesia Luterana de Tres Arroyos, cobijando espiritualmente especialmente a familias danesas, pero también a otra gente que se acercaba a la iglesia, ¿no? Sí, son descendientes ya, algunos de segunda generación, pero muchos ya de cuarta y quinta generación, y además gente que no tiene mucho que ver con la colectividad danesa o la cultura danesa, pero que se sienten cómodos dentro de nuestra forma de vivir y de practicar la fe, entonces se acercan. Bien. ¿Dónde naciste? Yo nací en el Gran Buenos Aires, en Caseros, que hoy es cabecera del partido 3 de febrero. En aquel tiempo no existía el partido de 3 de febrero, era todo partido de General San Martín. Sí. Así que... Caseros, comúnmente conocido por la cárcel, ¿no? Pero es otro ámbito ese. Es otro ámbito. Vos naciste en otro casero. En otro casero, sí. Claro. En provincia. La cárcel está dentro de capital. Claro. Pero bueno, te imaginas, hace 76 años era un barrio muy humilde, de gente laburante, que siempre estaba con lo justo, calles de tierra, por donde pasaba el sifonero, el que vendía el hielo, el verdulero, pasaban todos los carritos. La botella de leche de boca ancha. Las botellas el lechero con tarro. El lechero con tarro. Sí, claro, sí, y después teníamos la... Estamos hablando de unos cuantos años, claro. Sí. Antes que se inventara la botella, como casi. En mi caso también, ¿eh? Sí. Pero... Y después ya teníamos las botellas de boca ancha, que se le hacía una capita así de crema en el cuello. Ahora, hoy en día, no tenés... Y tenía una tapa como de un papel metálico. Exacto. Y que ¿cómo fue tu infancia? Linda. Yo creo que eran tiempos muy lindos. Según como uno se los plantee, todos los tiempos pueden ser lindos, ¿no? Pero era una infancia muy linda, era un barrio con muchos chicos, jugábamos mucho en la calle. Vivíamos mucho tiempo en la calle, tomábamos agua de las mangueras, corríamos descalzos por el barro, como a veces se plantea que hoy tenemos tantos cuidados, ¿no? En aquel tiempo pienso que éramos muy libres, ¿no? Muy libres. Se jugaba en barra. Claro, ¿no? Sí. No había tantas, digamos... tantas posibilidades de agresiones no había tipo de cosas como hay ahora, ¿no? No había riesgos. Y estaban las temporadas, ¿viste? Estaba el tiempo de la bolita, el tiempo de la rayuela, el tiempo de los autitos, el del barrilete, y tantos juegos, ¿no? Y era el tiempo que tenías el policía de la esquina. Exacto. Me acuerdo, mi casa estaba a una cuadra de una extensión de la Ruta 8, que era peligroso cruzarla, y el policía estaba ahí cuando te veía llegar, te llamaba. Bien. ¿Sí? Te daba la mano y te ayudaba a cruzar la calle. Y después te decía, y después venís por acá que te ayudo a volver. Qué bueno, qué bueno. Por eso te digo... Y era siempre el mismo policía normalmente, Casi ¿no? Siempre, claro. Sí. Estaba el vendedor de diarios también, ¿no? Sí, y las revistas. Que gritaba los títulos de los diarios, ¿no? Y las revistas, los chicos nos turnábamos, había quien compraba el Villiquen, quien compraba el Puño Fuerte, quien compraba el Ricotipo, el Mundo Infantil, entonces nos íbamos pasando las revistas. Era una comunidad bastante solidaria en ese sentido, ¿no? Compartíamos mucho. Teníamos nuestras trifulcas, pero había baldíos en cada manzana para jugar a la pelota. Así que, bueno, teníamos una infancia muy linda. ¿Y te educaste en qué escuelas? Yo fui a Jardín de Infantes, una cosa rara en aquel tiempo, y primero inferior en una escuela de la Iglesia
Evangélica Luterana Unida, que se llamaba Instituto Evangélico Americano. Todavía funciona en Caseros. En Caseros y en varias localidades. Normalmente la iglesia luterana, cuando vino acá a la Argentina, fundaba una iglesia y un colegio al lado. Siempre el pensamiento luterano estuvo muy asociado con la educación. Así que yo, sin tener nada que ver con lo luterano, porque mi familia provenía de una tradición católica tibia, fui jardín de infantes y primero inferior a la escuela de la iglesia, y mi hermana terminó el primario en esa misma escuela. Es mayor que yo, entonces prácticamente estaba terminando cuando yo empezaba. Y después pasé a una escuela pública que funcionaba en una sociedad de fomento donde mi papá estaba en la comisión, así que después seguí todo mi trayecto en la escuela pública primaria. ¿Tus padres naturales de Argentina también? Mis padres son hijos de inmigrantes franceses. Mis abuelos vinieron a la Argentina allá por 1890 más o menos, convocados por un proyecto que había para poblar la primera sección de islas en el delta del Paraná, más o menos a 1 hora y media de navegación desde el puerto de Tigre, y fundamentalmente para hacer fruta y madera y mimbre. O sea que mi abuelo tenía una porción de terreno que lo plantaba con frutales, principalmente ciruelas, hacían sus injertos, sus propias variedades, y también hacían sus canastos de mimbre, el canasto de 11 kilos, el canasto isleño de 11 kilos y el cajón de álamo de 22 kilos. Y los llevaban al puerto de Tigre con su propia lanchita, con motor adentro, no había fuera de borda. Puerto de Tigre, servite cuando gustes. Sí, sí. Es Puerto de Tigre que aún, digamos, continúa con esa actividad de la venta de los productos de los isleños, ¿no? Sí, sí. Y otros que no son isleños también, por supuesto. Pero se perdió mucho. Se perdió mucho, mucho. Después mi papá, por el amor del delta de haber nacido ahí, con un par de amigos compraron un terreno y se hicieron una casita más o menos a 1 hora de Puerto de Tigre, a unos 2 kilómetros del Paraná de Las Palmas. Así que yo pasaba muchos veranos de mi infancia y adolescencia en esa isla, en el delta, en el Tigre, nadando, pescando y bueno, con toda la aventura que puede haber para un chico en el delta. ¿Los franceses de dónde venían? Venían, región, digamos, de Francia? Eran gascones, o sea, vasco-franceses. Nunca fui para atrás en la historia de la familia. En cierto modo mi abuela era la que podía haberlo hecho, creo que tenía correspondencia con algunos familiares, pero se cortó muy pronto. Incluso hasta mi hermana hablaron francés, mi papá lo hablaba, lo escribía y lo leía, mi mamá también. Pero nosotros un poco lo perdimos, porque era el idioma que hablaban los mayores para que los chicos no entendiéramos. Claro. Entonces se creó un poco como una reacción al idioma. Y yo mi abuela me hablaba todo en francés cuando yo era chico, y yo le entendía, pero le contestaba en castellano. Claro. Y después, lamentablemente, lo perdí, esas tonterías que uno hace de chico, ¿viste? De reaccionar hacia algo que hubiera sido muy bueno. Bien, bueno, claro, por supuesto. Pero tenés también rasgos de argentinidad marcados, porque has recorrido mucho nuestro país, especialmente la Patagonia, pero además en tu combi tenías una bandera argentina. Sí. Es un poco también el agradecimiento a un país que, como a mí, como a tantos, nos ha cobijado, ¿no? Sí, o sea, obviamente que el sentimiento argentino fue transmitido por mis padres, ¿no? Que si bien eran descendientes de inmigrantes, habían hecho una raigambre total acá, trabajando muy duro como se trabajaba en aquel tiempo. Todo el mundo era trabajador. A las 5 o 6 de la tarde empezaba a volver la gente a su casa. Eran trabajos de horario corrido, generalmente. En mi barrio había el peluquero, había un maquinista de trenes, había un comerciante de muebles, carpinteros. Bueno, era todo un barrio de gente trabajadora, era muy lindo. Un día conociste a tu esposa.
porque bueno, la vida laboral me llevó a Mar del Plata. Yo después del primario, bueno, seguí el secundario. Mi papá era muy insistente con el tema de educación, así que mi hermana fue a estudiar para maestra, se recibió de maestra y ejerció toda su vida hasta que se jubiló. Yo fui primero al industrial, hice 3 años de industrial, y después, cuando conocí la iglesia luterana, me confirmé en la iglesia luterana, pensé, y decidí ser pastor, pensé que era mejor para mi trabajo futuro ser maestro. Sí. Entonces dejé el industrial y me recibí de maestro normal nacional. Después estudié en el seminario y bueno, me destinaron, mi primer lugar fue Mar del Plata, y ahí en la iglesia de Mar del Plata fue como tomé relación con grupos de jóvenes, y ahí conocí a Susana, que es mi señora, Sí. con la que compartimos. Ahora en enero 50 años vamos a cumplir. No, bueno, qué bueno. Y ella te ha seguido evidentemente hasta Tres Arroyos, ¿no? Sí, a varios lados, anduvimos por varios lugares del país. Siempre porque la labor pastoral te llevaba Claro. a distintas... ¿Dónde estuviste, por ejemplo? Y bueno, yo me inicié en Mar del Plata haciendo mi año de práctica. Teníamos un periodo que hoy lo llaman pasantías, ¿no? Sí. Y después de ese año de pasantía, el cuerpo pastoral de la iglesia te tomaba un examen teológico práctico después de los 5 años de seminario. Sí. De terminar la capacitación académica venía una práctica. Y de acuerdo con ese resultado, bueno, te ordenaban como pastor y te daban un destino. Yo ese primero que tuve fue Mar del Plata. Después de ser ordenado me quedé 1 año más en Mar del Plata, estuve 3 años casi en Mar del Plata, y después de ahí me trasladaron a Villa Progreso, también en el partido de San Martín en Gran Buenos Aires. Y bueno, tuvimos que casarnos porque estar a 400 kilómetros no tenía gracia, entonces después de 9 meses de noviazgo nos casamos y se vino conmigo para Villa Progreso. Después de ahí estuvimos menos de 1 año, después de ahí estuvimos 4 años en Berisso, donde hicimos una muy linda experiencia, trabajando en colaboración con nuestra iglesia en La Plata, que tenía un hogar universitario y tiene un hogar universitario. Nosotros trabajábamos en una iglesia en Berisso, y después de Berisso nos vino la propuesta de venir a Tres Arroyos, a una congregación étnica, como se las denomina, las de inmigrantes, y bueno, era un desafío nuevo, distinto. ¿Eso fue en qué año? Acá llegamos en el 74, enero del 74. La esposa del pastor se involucra también en su actividad. Sí, sí. Y para Susana fue todo bastante nuevo, porque ella no era luterana tampoco. Claro. Venía de una tradición católica también tibia, pero bueno, se identificó, se incorporó a la iglesia luterana y bueno, fue una ayuda. Yo creo que realmente el trabajo pastoral tiene que involucrar a la pareja, porque si no es muy difícil de hacerlo. Sí, sobre todo porque es un trabajo solidario, de apoyo espiritual, de una serie de cosas, ¿no? Sí, además, por ejemplo, en Berisso iniciamos un proyecto. Cuando llegué a Berisso, fui a la municipalidad a charlar a ver qué cosa podía hacer la iglesia para la comunidad. Y me dijeron, acá lo que nos está faltando es una guardería para chicos de mamá que trabajan por hora. Porque había una guardería en el barrio obrero, había otra en otra empresa, pero no había nada para las señoras que tenían que ir a trabajar generalmente de Berisso a La Plata, dejaban a los chicos a veces hasta solos. Entonces, bueno, iniciamos una guardería en la iglesia. El domingo teníamos la celebración, después corríamos todos los bancos para atrás, la sacristía se transformaba en cocina y teníamos una guardería donde teníamos hasta 12 chicos. Y la municipalidad, desde la Secretaría de Bienestar Social, nos ayudó una barbaridad, porque los chicos estaban de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Claro. Había que cocinarles, que darles de comer, que atenderlos, cambiar pañales. Y bueno, ahí estaba mucho el trabajo de la señora del pastor, ¿no? Claro. Y teníamos amigos también que colaboraban con nosotros. Yo empecé a estudiar, como tenía más tiempo que acá, empecé a estudiar ecología en el museo, ciencias naturales, y tenía compañeros de estudio que nos ayudaban en la guardería. Esa infancia junto a la escuela luterana un poco te llevó hacia el camino
a ese tipo de religión y fue un poco lo que te, digamos, impulsó a continuar en ella, ¿no? Sí, fue justamente ahí porque